Buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de la prueba documental, la práctica de la prueba documental, y empezaremos por dar respuesta a algunas de las cuestiones suscitadas con anterioridad y que habían quedado pendientes de un desenlace expreso por parte de la Sala. En esta respuesta expresamos, como en otras ocasiones hemos dicho, el criterio unánime de la Sala. La primera cuestión está relacionada con el careo pendiente de desenlace en su día a la vista de las declaraciones y de las contradicciones que habían sido apreciadas por la defensa personificada por el letrado señor Melero entre los testigos señores Pérez de los Cobos y Ferrán. La Sala rechaza la pertinencia y la necesidad de ese careo y lo hace a partir fundamentalmente de la idea de que la propia configuración del careo más que como un medio de prueba, fundamentalmente como un medio para valorar otras verdaderas fuentes de prueba que son esas declaraciones testificales, la propia configuración, como digo, del careo, su significado excepcional, el hecho incluso de que la jurisprudencia de esta Sala ni siquiera admita el recurso de casación por la denegación de una prueba de careo, pues ya es indicativa de que esas contradicciones, si se advierten en la valoración probatoria, pues serán objeto sencillamente de apreciación conforme a las exigencias que impone la propia ley de enjuiciamiento criminal en el artículo 741 a la hora de valorar el material probatorio. Contradicciones que, por cierto, se han apreciado también en numerosísimos testigos, tanto de las acusaciones como de las defensas, y de lo que se trata básicamente es de someter esos análisis o someter esas declaraciones pues, a las reglas generales de valoración de la prueba. Quedaba pendiente también el tema relacionado con si la Sala interpretaba a instancias del señor Pina que el erróneo entendimiento por parte de la representación del Ministerio Fiscal de lo que había sido solicitado por el Ministerio, por esta Sala, en su auto de declaración de pertinencia acerca de la forma en que se iba a desarrollar la prueba documental, podía interpretarse como una renuncia expresa a los documentos, más que expresa, en este caso tácita, a los documentos que habían sido reflejados en la propuesta o en el escrito sobre el que se estaba basando el señalamiento de los distintos documentos mediante los que el fiscal aspiraba a que se formara convicción. La Sala no puede convertir ese error por parte del Ministerio Fiscal en el entendimiento de las indicaciones sobre el modo de proceder a la prueba documental, no puede interpretarlo como una renuncia porque el propio Código Civil, exige que la renuncia a los derechos sea expresa. Carecería de sentido que nosotros entendiéramos por renunciada una prueba cuando quien es titular de alguna forma de esa propuesta probatoria una y otra vez reivindica la vigencia de su propuesta y que la Sala no puede en modo alguno decir, bueno, pues pese a que no nos consta el carácter expreso de esa renuncia, lo damos por renunciado. El principio de preclusión que ha sido invocado en alguna ocasión por algunas de las defensas, todos saben que el proceso penal tiene un significado y una modulación distinta al que es propio del proceso civil y no puede entenderse en el sentido de que hay una rigidez excluyente de tal manera que aquello que ha sido presentado con un escrito en el que se señalan expresamente los documentos que quieren que se incorporen a la prueba documental, que sin embargo en el momento en el que se hace una lectura de algunos de esos documentos y no de todos ellos, como se realizó luego por la Abogacía del Estado, pues esto debe implicar la pérdida de la oportunidad de hacer valer lo que se había presentado por escrito y de lo que todas las partes tenían conocimiento. Se hizo también alusión al problema que se suscitaba en relación con la propuesta de la Abogacía del Estado que había pasado de una propuesta documental en la que se hacía referencia a la lectura de toda la causa
o prácticamente de todos los documentos que integran la causa, a una selección ordenada de aquellos documentos, siguiendo las indicaciones que la Sala, tanto para las acusaciones como para las defensas, hizo en su auto de pertinencia. Entendemos que estamos exactamente en la misma idea. Hay una inercia sobre la forma de entender la práctica de la prueba documental en el día a día de nuestra jurisdicción, pero la Sala ha querido que la práctica de la prueba documental se ajuste a las exigencias no solo de la jurisprudencia constitucional, sino del propio Tribunal de Estrasburgo en precedentes que conocen perfectamente las defensas. Por eso se pasó de esa afirmación genérica de toda la prueba documental a una indicación ordenada de los documentos que se solicitaban para integrar la apreciación probatoria. De hecho, todas las defensas, o muchas de ellas, plantean también una diferencia entre lo que propusieron en su momento como prueba documental y lo que ahora se presenta de una manera ordenada y acomodada a lo que fueron los criterios una y otra vez reiterados por la Sala en su auto de admisión de la prueba. Si da por válida la renuncia expresa de la señora Bernaola, la letrada señora Bernaola, y del letrado del señor Mundó, aunque evidentemente también en función del principio de adquisición probatoria o de adquisición procesal, eso no sería obstáculo para que en su momento puedan hacer valer documentos aportados por cualquiera otra de las partes. Dicho esto, en cuanto a las pruebas que se habían solicitado al amparo del artículo 729 por las defensas, que las defensas habían instado la aceptación por el tribunal de determinadas pruebas, pese al carácter excepcional que rige estas facultades del tribunal, se aceptan todas. Es decir, todos esos documentos que las defensas han querido aportar a lo largo del juicio, pues se van a incorporar, insisto, en una interpretación flexible de lo que representa o de lo que constituye la facultad de iniciativa por parte del tribunal y en ocasiones por parte de la presidencia. Tenemos que pasar también a atender algunas de las impugnaciones que se efectuaron respecto del escrito o de la propuesta probatoria del fiscal que se hizo ad cautelam por parte de algunas de las defensas, y efectivamente la Sala considera que hay algunas de esas propuestas documentales que tienen que ser excluidas del acervo probatorio. Así, en el tomo 3 de la pieza de instrucción número 1, en los folios 1177 a 1187, donde se incluye el informe de la Guardia Civil sobre llamamientos públicos realizados por el señor Junqueras entre el 9 de junio y el 27 de octubre, esto se excluye expresamente, estamos hablando, tomo 3, folios 1177 a 1187. Sin embargo, la Sala sí considera válidos los anexos documentales sobre los que se constituye o se construye el informe anterior. De lo que se trata, en línea de lo que habíamos comentado y que está siendo la forma de concebir la práctica y la proposición de la prueba documental en esta Sala, no se acepta el informe valorativo, pero sí se aceptan los documentos que serán valorados por la Sala sobre los que ese informe ha sido elaborado. Del tomo 4 estamos en la misma pieza, folios 1883 a 2010, donde se incluye el informe de la Guardia Civil sobre la ocupación en entrada y registro de Llobet de la agenda Moleskine transcrita y en original. El informe no se va a considerar como prueba documental porque incluye un informe valorativo de quienes, participaron en esa aprehensión, pero, sin embargo, la transcripción que se hace de esos documentos, que están en los folios 1883 a 1935, que es el original de la agenda, y de los folios 1947 a 2010, lo que es la transcripción, la desnuda transcripción del contenido de esa agenda, sí va a ser aceptado. Del tomo 10, en la misma pieza,
Rechazamos en los folios 5178 y 5179 el informe de la Guardia Civil sobre el documento Enfocats. El documento es considerado válido, pero, sin embargo, el informe valorativo que incorpora la Guardia Civil se rechaza. Del tomo 12, en las páginas o los folios 6.510 y 6.511, rechazamos el informe de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 2 de Granollers sobre las circunstancias que presidieron un determinado registro. La Sala estima que no se trata de un acta, se trata de un informe valorativo y que las circunstancias que refleja ese informe podían haberse hecho aflorar o haberse hecho valer mediante la presencia de la testigo, de la funcionaria que suscribía ese informe y que se refería, insisto, no a las incidencias que se recogían en el acta, que tendría otro tratamiento distinto, sino un informe también de carácter valorativo. En la pieza separada 4, en los folios 438 a 494, anexo 10, rechazamos también el informe sobre personalidades políticas que asistieron el 20 de septiembre a la sede de Vicepresidencia cuando se estaba produciendo el registro. Todo ello está en la línea de rechazar informes valorativos que no pueden sustituir lo que es, la aportación que podían haber reflejado o podían haber ofrecido a la Sala los que suscriben ese informe y que podían haber sido algunos de ellos, de hecho, declaró ante esta Sala mediante su presentación como testigo. También rechazamos en esta misma pieza separada 4, folios 540 a 553, la relación de escraches realizados a la Guardia Civil en Cataluña. La razón es exactamente la misma. Se trata de un informe que puede obtenerse esas conclusiones o esa información a través de la declaración que ofrecieron a la consideración de este tribunal acusaciones y defensas respecto de determinados acontecimientos. Pero el informe valorativo queda excluido de la apreciación probatoria. De la pieza separada número 6, siguiendo también las indicaciones de las defensas, pero sobre todo lo que constituye el canon mediante el que esta Sala ha querido ordenar la práctica de la prueba pericial, de la prueba documental, pieza separada número 6, folios 34 a 41, rechazamos el informe de la Guardia Civil sobre el documento Enfocats. La razón es la misma. Nos interesa el contenido del documento, pero la valoración que puedan hacer otras personas, pues a la Sala, en principio, no le puede condicionar. De la misma pieza separada, de la pieza separada número 7, en los folios 255 a 262, hay un anexo 6 del atestado de la Guardia Civil 2018101743-6, textualmente ha sido presentado por el Ministerio Fiscal, con noticias sobre tuit de Pérez Soler y entrevista de Ford el 11 de octubre del 2017. Leemos exactamente la propuesta tal y como está articulada por el Ministerio Fiscal. Aquí exactamente lo mismo. Sí aceptamos la literalidad de los tuits para su valoración probatoria, pero las noticias relacionadas con la publicación de esos tuits, las noticias periodísticas, en principio tienen que ser excluidas de esa valoración probatoria. La misma suerte de exclusión corre el anexo que se incluye en los folios 263 y 266, donde textualmente se dice atestado de la Guardia Civil con noticia sobre prohibición de atracar en Palamós a un ferry que aloja a miembros del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Todas las referencias a noticias periodísticas que incluyen valoraciones de quien elabora esa información son excluidas. Excluimos también de la misma pieza, en los folios 326, 328, el anexo 9 del atestado aquí enumerado. Leo la propuesta del fiscal, con noticias sobre un tal Olivella que enseña a resistirse a la policía. Exactamente la razón es la misma.
Folio 329 y 33, o 333. También rechazamos el anexo número 10, textualmente, con información sobre reunión mantenida por todos los CDR de Cataluña en un polígono industrial de Sabadell. El informe no debe sustituir a la aportación que puede realizar en el plenario, o que podían realizar en el plenario los autores del informe. Lo mismo respecto del folio, los folios 334-336, anexo 6 del atestado de la Guardia Civil con información sobre amenaza de los CDR con salir a la calle. La misma razón es la que justifica la exclusión. Folio 337 a 340, anexo 12 del atestado de la Guardia Civil con comunicado de los CDR. Exactamente lo mismo. Anexo 13, folios 341-343, atestado con información sobre que el independentismo se prepara para la acción directa. El mismo contenido valorativo es lo que determina la exclusión. 344 y 346, folios 344 y 346, anexo 14 del atestado de la Guardia Civil con entrevista a una portavoz, Elena Vázquez, sobre el papel de los CDR después del 1 de octubre. El contenido valorativo es lo que justifica la exclusión. Folios 347, 348, anexo 15 del atestado que aquí se enumera, con noticias sobre comunicado de los CDR llamando a parar el país frente al golpe de Estado. Folios 349 a 35 y 351, anexo 16 del atestado que aquí se enumera, con entrevistas sobre qué son los CDR y cómo han actuado en la huelga del 8 de noviembre. Y, por último, también excluimos, dentro de esta pieza separada, folios 352 a 354, el anexo 17 del atestado que se especifica, con entrevistas sobre qué son los CDR. Siguiendo con esta línea de exclusión, en los folios 404 a 645 excluimos el anexo del atestado que aquí se enumera. Textualmente se indica en la propuesta probatoria de la Fiscalía con noticias de prensa. Excluimos también en los folios 754 a 813, que según se puede leer en la propuesta del fiscal, dice textualmente anexo 6 del atestado que aquí se enumera, con noticias de prensa varias. Los folios 934 y 947 o A947 siguen la misma suerte de rechazo y que recogen el anexo 10 del atestado numerado con noticias sobre la escolta de Puigdemont. También es excluido por las razones que estamos apuntando en este momento. Ya en el tomo 13, estamos hablando de la pieza separada número 8, tomo 13, excluimos los folios 4.555 a 4.562 sobre, textualmente leo la propuesta del fiscal, informe de la Guardia Civil sobre el documento Enfocat hallado en casa de Llobé. La razón es la misma, son informes valorativos que no pueden incorporarse a la apreciación probatoria de la Sala. En la pieza separada número 10 excluimos del atestado de la Guardia Civil que aquí se enumera, que es 2018, 101743, 0010, el tomo 1, donde se señala parte 1, anexo folios 1 a 270, donde textualmente se enuncia como concordancia de noticias. Lo excluimos. Tomo 1, parte 2, anexo 1, folios 271 a 440, concordancia de noticias. Lo excluimos también. Y tomo 1, parte 3, anexo 1, folios 441 a 610, con el mismo enunciado, concordancia de noticias, lo excluimos. De esa misma pieza separada 10, excluimos por último del tomo 3, hay un anexo en el que se incluyen DVDs, vídeos, entrevistas, talleres. Este material sí se incluye, sí se estima como susceptible de integrar la apreciación probatoria, pero excluimos lo que constituyen, según enuncia el fiscal, noticias.
Los recortes de prensa sobre estas entrevistas, sobre los talleres en Peu de Pau, estos quedan excluidos. En la pieza separada 11, en los folios 749 a 896, observarán que en la propuesta del Ministerio Fiscal se habla de informe de la Guardia Civil de 17 de enero de 2018 sobre correos electrónicos de Salvador Tenesa en DVD. Aceptamos el significado documental de los correos electrónicos, excluimos la valoración que de esos correos electrónicos hace el informe de la Guardia Civil. De los anexos documentales, concretamente del apartado 5.1, diligencias previas 1/2016 del TSJ de Cataluña, excluimos del tomo 7, por su significado como exclusivamente acto procesal, el auto de declaración de complejidad de la causa de fecha 24/4/2017. Del anexo documental al tomo 2, diligencias previas 82/2017 del Juzgado Central de Instrucción número 3, excluimos los folios 2 a 12, que estaban señalados como documentos por el Ministerio Fiscal, la denuncia de los hechos de los días 20 y 21 de septiembre por el Ministerio Fiscal. Excluimos también de este anexo los folios 689 a 697, en los que se señala por el Ministerio Fiscal que incluyen una diligencia reseñando archivos de vídeos en los que se aprecia la pasividad de los Mossos de Escuadra. Aceptamos los archivos de vídeo como lo que constituye material documental para su exhibición, si así lo consideran las acusaciones, pero rechazamos la afirmación que se hace en el enunciado de la prueba documental sobre una diligencia en la que se apreciaría una determinada pasividad, según el criterio del fiscal proponente, de los Mossos de Escuadra. En el anexo documental al tomo 8, excluimos de la carpeta que empieza con el folio 4453, el informe de la Brigada Provincial de Policía Judicial sobre el 1 de octubre. Estos informes, que han podido tener su valor en la instrucción, por las razones que ya hemos apuntado en distintas resoluciones y ahora estamos reiterando, no van a integrar la apreciación probatoria. Del anexo documental al tomo 10, el fiscal alude a medios, folios 58, 59, 65 a 71, 92 a 96 del atestado de la Guardia Civil que identifica. Bien, vamos a aceptar lo que el fiscal en las piezas separadas secreta, pieza separada secreta número 2, auto de 20 de marzo de 2018, carpeta 1, DVD, diligencias con las siguientes carpetas. Vamos a aceptar lo que incluyen los folios 1 a 4, concretamente medios, Unipos, así lo enuncia el fiscal, cartelería y Diplocat, pero excluyendo expresamente las valoraciones personales que los agentes instructores puedan haber realizado o, de hecho, realizan sobre este tipo de documentos. Entramos en la documental que señala también expresamente el Ministerio Fiscal de anexo de resoluciones judiciales. Bien, en principio excluimos de su significación probatoria del tomo 2, en la pieza de instrucción o principal de la causa especial
3/20907/2017, el escrito del fiscal de 20 de diciembre de 2017, adjuntando copia de las diligencias de investigación de la Fiscalía Provincial de Barcelona sobre incidentes de la Guardia Urbana de Badalona por la retirada de carteles del referéndum. Ya se advirtió en el auto que ni los atestados ni las diligencias preprocesales de investigación del Ministerio Fiscal iban a ser susceptibles de integrar la apreciación probatoria, sobre todo, además, tratándose de hechos que fueron objeto de debate a lo largo de la práctica de la prueba testifical. Excluimos también el oficio de la Secretaría Judicial número 13 de Barcelona, remitiendo testimonios interesados por el magistrado instructor de las diligencias previas 118/2017 del citado juzgado. El oficio del juzgado de instrucción número 13, remitiendo testimonios de las previas reclamadas por providencia de 18 de enero a instancia del fiscal. De las piezas separadas documentales, en la pieza separada número 6, actuaciones testimoniadas por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona de las diligencias previas, excluimos el auto de incoación de diligencias previas, folios 87 a 88, folios 89 a 91, auto de admisión de la querella de la acción popular, folios 94 a 95, auto declarando secreto de las actuaciones, folio 96, auto de prórroga del secreto, va del 96 al 101, folio 102, auto de levantamiento parcial del secreto. Consideramos que se trata de actos procesales que no tienen ninguna trascendencia en la apreciación probatoria. De la pieza separada número 8, excluimos también de la propuesta documental del Ministerio Fiscal el tomo 1, folios 196 a 197, auto declarando el secreto de las actuaciones, folio 245, auto de prórroga del secreto, folio 366, auto de prórroga del secreto, tomo 2, folio 670, auto de prórroga del secreto de las actuaciones de 23 de junio de 2017 y del tomo 6, los autos de prórroga del secreto que se incorporan a los folios 1692 y 1856. Del tomo 14 excluimos el folio 4803, es el auto de 19 de octubre de 2017 levantando el secreto de las actuaciones, y de las piezas de escuchas telefónicas cautelares excluimos el informe del fiscal sobre bloqueo y cierre de la página web que se incorpora a los folios 780 a 784 y excluimos también los folios 785 a 788, donde el juez expresa las razones que le han llevado al bloqueo y cierre de la página web. De la pieza separada 11, excluimos los folios 997 y siguientes, que son los testimonios de la pieza separada de malversación del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, y del folio 521, el auto de cese de secreto en pieza separada de fecha 9 de febrero de 2018. En cuanto a las impugnaciones que verificó la defensa del señor Pina en relación con la impugnación expresa de unos tuits porque no habían sido objeto de examen contradictorio o que no habían sido objeto de interrogatorio por las partes, el tribunal entiende que se adentra en lo que es el terreno de la valoración de esos documentos. Esos documentos, en principio, no están afectados por ninguna de lo que serían las causas de exclusión, y lo que dice el señor Pina es perfectamente atendible en el momento en el que lo razone con extensión, y que será el momento del informe. Esas afirmaciones, insisto, la Sala entiende que se están refiriendo a la imposibilidad, a juicio del letrado, por parte de la Sala, de entender que esos esos tuits han sido no matizados o, en fin, sometidos al filtro del principio de contradicción. La Abogacía del Estado impugnó la exclusión, o mejor dicho, la petición de certificaciones del ejercicio de la acción popular por parte de sindicatos policiales. Consideraba la Abogacía del Estado que esas certificaciones no tenían o podían no tener ninguna relevancia probatoria. La Sala, sin embargo, desestima la impugnación de la Abogacía del Estado, entiende que en la estrategia de la defensa
relacionada que se hizo valer en las cuestiones previas y, en fin, y a lo largo de distintas incidencias en este proceso, relacionada con sus dudas acerca de la imparcialidad con la que, por la fuerza instructora o por algunos de los agentes instructores, se había realizado el acopio de las diligencias de investigación, entendemos que esas certificaciones, supongo que la defensa querrá luego enfatizarlas desde la perspectiva de su estrategia. En consecuencia, o por consiguiente, no van a ser excluidas. De la propuesta probatoria, desde la perspectiva de la prueba documental de la Abogacía del Estado, fuera de los matices que se han hecho respecto de la impugnación que se formuló por el letrado señor Pina, la Sala considera que se acomoda a lo que fueron los requerimientos de la Sala y al contenido de su auto de declaración de pertinencia y, por tanto, no excluye de la apreciación probatoria ninguno de los trabajos, o mejor dicho, de los documentos que fueron incorporados al escrito del que empezó a dar lectura la abogada del Estado y que se interrumpió ante la indicación del señor Melero, no para dar por reproducido, sino para dar por conocido por las defensas y de tal manera que la contradicción desde la perspectiva documental ha quedado salvada. Queda, por último, una referencia a lo que también la defensa, señor Pina, personificada por el señor Pina y algunos otros letrados, identificaban o etiquetaban como prueba anticipada. Al término de la práctica de la prueba documental con la exhibición de los vídeos y, en definitiva, cuando hayamos concluido la práctica de la prueba documental, el tribunal se pronunciará sobre no ya la pertinencia, sino la necesidad de esa prueba. Si se considera necesaria, se practicará un requerimiento inmediato, mínimo, para conseguir la incorporación y si, por el contrario, lo que inicialmente era pertinente se ha devenido innecesario, pues será excluido de la apreciación probatoria. La Sala, salvo que por parte de la defensa que así lo expresó, se argumente en un sentido distinto a lo que fue la primera alegación que se formuló en esta línea, rechaza, o por lo menos en principio rechaza, lo que sería la lectura de documentos que, de acuerdo con la idea que antes hemos expresado, no es que demos por reproducidos, sino que damos por conocidos por parte de las acusaciones, en este caso porque se trataba de documentos, informes que están en la causa y que, conforme al artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pueden ser objeto de examen por el propio tribunal, que pueden ser subrayados y enfatizados en su valor probatorio por las defensas y que el hecho de someterlos ahora a una lectura cuando las propias acusaciones no cuestionan ni la existencia, ni la integridad, ni el contenido, ni incluso su significación como prueba documental, nos lleva a la Sala a rechazar esa lectura y a proponer, a partir de este mismo momento, que empezáramos con el examen del resto de la prueba documental, que incluye el examen de los vídeos tal y como han sido ofrecidos por las partes. Para el examen de los vídeos, como ya saben, en aquella reunión de fijación de criterios, de carácter informal, pero donde se reflejaron las ideas a partir de las cuales íbamos a ajustarnos o acomodarnos para el desarrollo de la prueba de los vídeos. Cada una de las acusaciones ha ofrecido a nuestro técnico el listado de vídeos que quiere realizar, la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal, la Acción Popular. Empezaremos por ahí. Una vez terminados los vídeos de la acusación, se abrirá un debate exclusivamente sobre la autenticidad de esos vídeos. Pasaremos al examen de los vídeos de las defensas. Terminados los vídeos de las defensas, abriremos un debate limitado exclusivamente a lo que es la autenticidad de los vídeos y a partir de ahí pues pasaríamos ya
a la siguiente fase del proceso.